Les invito a abrir su Biblia en la epístola a los Colosenses. Epístola a los Colosenses, capítulo 1. Y leeremos a partir del versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice allí la Biblia: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos mil gracias porque podemos meditar en las Sagradas Escrituras. Permite, Señor, que podamos asimilar el mensaje que tienes para nosotros. Que tu Espíritu trabaje para aplicar esa palabra de manera especial a nuestra necesidad. Concédenos, Señor, ser muy bendecidos en esta hora. Oramos, Señor, por aquellos que no pueden estar hoy con nosotros. Bendíceles también a ellos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, amados hermanos, yo quisiera hablarles sobre lo que la voluntad de Dios nos permite. Lo que la voluntad de Dios nos permite. Cuando somos cristianos auténticos hijos de Dios, nos interesa de una manera muy especial la voluntad de Dios. Estamos buscando la voluntad de Dios, estamos anhelando la voluntad de Dios, estamos inquietos porque estemos en el centro de la voluntad de Dios. Y Dios se vale de muchos instrumentos para que podamos conocer su voluntad. La primera que podemos mencionar para que de manera fundamental conozcamos la voluntad de Dios es la Sagrada Escritura. La revelación, la palabra de Dios. Allí encontramos la voluntad de Dios relacionada con nuestra salvación, con nuestra comunión con Dios, con nuestro andar delante de Dios. Hay muchas cosas que de nuestro diario vivir que la Biblia no dice. No dice si estás en un plan de cambiar de casa, a cuál casa vas a escoger. No dice qué trabajo específico, si tienes dos opciones, vas a ir. No dice el nombre de la persona con quien nos casaremos. Hay muchas cosas que el Señor se vale de otros series de instrumentos para ayudarnos en eso. A veces la voluntad de Dios es algo muy estrechito. Cuando hay un mandamiento de Dios, cuando hay algo expresado explícitamente en la Biblia, pues esa es la voluntad de Dios directa sobre nuestra vida y no hay que buscar más nada. Otras veces la voluntad de Dios es un camino más ancho, en el que el Señor nos ha provisto de opciones delante y que hay algunos aspectos a tomar en cuenta y decidamos sobre esas opciones. Por ejemplo, una etapa en mi vida donde hoy Marisabel hablaba de nuestro aniversario, yo pensaba hace años, bueno, ¿con quién me casaré? ¿Quién será la voluntad de Dios para mi vida? Hubo un momento en mi vida que pensé que había alguien específico con nombre, que esa era la persona que Dios tenía para que yo me casara. Luego entendí, y leyendo la Escritura también, cuando el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, con tal que sea en el Señor, cásese. Hay algo que es seguro, para que haya un matrimonio con la bendición de Dios, tiene que ser en Cristo, tiene que ser con Dios, tiene que ser
amar al Señor igual que lo ama a usted. Eso sí es sin duda. Pero quizás no hay una persona específica, sino que hay una serie de opciones que el Señor le da, que usted tiene que valorar de acuerdo a su gusto y ser responsable. Señor. Porque imagínese usted si hubiera una persona, una específica, única sobre la faz de la tierra, y alguien se equivoca por ahí y se rompe la cadena. Yo estaría a lo mejor con otra que no es la que me tocó. O otro, yo lo hubiera cogido la de otro. Fracaso. Pero hay aspectos entonces en que el Señor nos llama a ser responsables y nos ha dotado con posibilidades, y cualquiera de esas posibilidades puede ser la voluntad de Dios y puede ser agradable, puede ser algo que el Señor respalda cuando es dentro de su voluntad. Entonces tenemos que tomar en cuenta, dije, como supremo aspecto para valorar la voluntad de Dios, la Sagrada Escritura. Cuando la Biblia es el filtro, la Biblia son los espejuelos, el lente que nos ayuda a ver con exactitud lo que Dios quiere. Y como cristianos evangélicos, la Biblia es la suprema autoridad dentro del cristianismo. No son los líderes religiosos, no es alguna institución, no es la iglesia, es la palabra de Dios. Y debemos evaluar a la luz de la palabra de Dios. También el Señor nos ayuda con la obra del Espíritu. El Espíritu Santo en el creyente es un guía. El cristiano debe ser sensible a la obra del Espíritu para que el Espíritu pueda encaminarle en su voluntad. También el cristiano valora las circunstancias porque Dios está gobernando las circunstancias del creyente. Y el Hijo de Dios está mirando cómo Dios se está moviendo en esas circunstancias. Dios también nos habla a través de una persona, a través de la predicación, de muchos medios. El Señor se vale también para guiarnos en esa voluntad de Dios. Y aquí la Biblia en este versículo 9, observa por favor otra vez su Biblia, como dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, dice, llenos del conocimiento de qué cosa. De su voluntad. De su voluntad. Es importante la voluntad de Dios para nuestra vida. A veces la voluntad de Dios es fácil de discernir, a veces. Otras veces es complicado. Algunas veces está planteado en la Biblia radicalmente la voluntad de Dios. Otras veces nos tropezamos con cuál será la voluntad de Dios en esto que no está expresado así. Los atributos de Dios pueden convertir la voluntad de Dios en algo complejo. Porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Él todo lo puede, todo lo sabe. Y sus atributos hacen que Dios maneje las situaciones, maneje las circunstancias de una manera muy diferente a como podemos verlo nosotros y creerlo nosotros. Entonces eso complejiza la voluntad de Dios. A veces lo que usted cree que es lo perfecto, lo magnífico, Dios que lo sabe todo, lo ve todo, lo maneja todo, está viendo que no es lo más conveniente para nosotros. Los atributos de Dios a veces pueden convertir la voluntad de Dios en algo también misterioso. Hay muchas cuestiones en la Biblia que podemos decir, bueno, ¿y por qué Dios lo hizo de esa manera? Bueno, sus atributos hacen que Dios actúa en una manera que nosotros no vemos todo el trasfondo de una situación. También suceden cosas en este mundo que hoy podemos tener interrogantes. ¿No es así? Tenemos mil interrogantes. ¿Por qué Dios lo hizo de esa manera? ¿Por qué Dios lo permitió de esa manera? Hay un libro del doctor Dodson, un hombre que ha sido usado por Dios también en todos los Estados Unidos para hablar de la familia. Y él escribió un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y por supuesto no tiene sentido ¿para quién? Para nosotros. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios está viendo la finalidad, lo que Él quiere lograr. Pero a veces para nosotros no tiene sentido. Pero ahora nosotros debemos preocuparnos no por aquello que solo Dios sabe y solo Dios lleva adelante, sino aquello que el Señor quiere que tú entiendas y el Señor quiere que tú andes en ese camino. Entonces el apóstol Pablo oraba para que la iglesia de Colosas fuera llena del conocimiento de la voluntad de Dios. Hay gente
que no quiere pensar en la palabra de Dios, no quiere pensar en las maneras en las que Dios nos ha provisto para conocer sus caminos. Y a veces no le conviene. Hay veces que Dios ha dicho algo en la Biblia y usted puede acercarse a una persona que quiera ayudar y dice, mire, esa no es la voluntad de Dios, porque la Biblia dice. Y dice, no, yo estoy orando a ver qué Dios dice. Cuando la Biblia dice algo hay que orar para su voluntad. Lo que hay es que obedecer. Cuando la Escritura, la palabra de Dios lo ha dicho, no hay que orar para ver qué vamos a hacer, sino hacer lo que ya la Escritura dice. Y entonces la Biblia dice que debemos buscar ese conocimiento de manera especial y primordial, ese conocimiento, esa información que nos brinda Dios para estar en su voluntad. ¿Cómo evaluamos las circunstancias de este mundo? ¿Cómo evaluamos cómo estamos ahora mismo? ¿Dónde estamos parados? Bueno, él oraba para que los cristianos fueran llenos del conocimiento de su voluntad. Usted ora y dice, Señor, lléname del conocimiento de mi voluntad. Eso es algo positivo que podemos hacer en este 2019. Orando dentro de las muchas cosas que nosotros oramos. Orar, Señor, yo quiero conocimiento de tu voluntad. Hay gente que tiene miedo a hacer la voluntad de Dios. ¿Tú sabes por qué tiene miedo? Porque no tiene suficiente confianza en Dios. Y cree que si ellos obedecen a la voluntad de Dios, ellos se van a sentir frustrados. Ellos creen que si obedecen la voluntad de Dios, las cosas no van a salir bien. Ellos creen que si obedecen la voluntad de Dios, se van a amargar, no van a ser felices. Las cosas no van a ser suficientemente buenas. Mire qué dice la Biblia en Romanos capítulo 12 respecto a esto. Mire qué planteamiento dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2, la última expresión de Romanos capítulo 12. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Fíjate que lo primero que dice es la mala voluntad de Dios. La voluntad de Dios que te amarga, la voluntad de Dios que te frustra. Dice, ¿qué cosa? La buena voluntad de Dios, dice. ¿Y qué dice después? Agradable y perfecta. Es buena la voluntad de Dios. Cualquier persona que cree y tiene suficiente confianza en la misericordia, en lo positivo, en lo santo de este ser divino, sabe que su voluntad de Dios, que la voluntad de Dios para tu vida es buena. Es buena. Dios tiene planes buenos para ti y para mí. Dice, la buena voluntad de Dios, que es agradable, es perfecta. Eso quiere decir también que andar en esa voluntad de Dios hace que usted alcance todo el bien y todo el bienestar y todo el propósito, el sentido de la vida. Es agradable para Dios y es agradable también para nosotros. Nos conviene la voluntad de Dios. Aun cuando a veces experimentar estar en la voluntad de Dios no lo parezca. Porque a veces estar en la voluntad de Dios, en algunas circunstancias, estar en el centro de la voluntad de Dios, pareciera que no es bueno. Porque a veces la voluntad de Dios es que atravesemos luchas y atravesemos circunstancias difíciles, ¿sí o no? Cuando Job apareció, sufrió todo lo que sufrió, experimentó todo lo negativo. Job había sido infiel a Dios. Job había desagradado a Dios. ¿Estaba Job en la voluntad de Dios? Cuando terminamos de leer el libro de Job, sabemos que sí. Que Job estaba en la voluntad de Dios y que Job estaba honrando a Dios. Él estaba como un testimonio para el mundo espiritual de que él era un hombre que amaba a Dios. Estaba en la voluntad de Dios, aunque pareció de primer momento que no era voluntad de Dios o que eso no iba a conducir a nada bueno, pero el final de la vida de Job es un final positivo, es un final feliz. Entonces es conveniente la voluntad de Dios. Aquí en Romanos capítulo 12 dice algunas cosas para nosotros entender la voluntad de Dios también. Aquí dice este versículo 2, no conforméis
a este siglo. No conformarse a este siglo. Hay gente que está diciendo que este siglo es un siglo bueno, de adelantos, y incluso algunos hablan de una nueva moral. Y entonces yo creo que no podemos hablar de una nueva moral, sino de algo que es desmoralizante. Un caos también se está viviendo. Y la Biblia, cuando muchos sociólogos dijeron que el mundo se encamina a que esto se convierta en un paraíso terrenal, la Biblia decía que este mundo se encaminaría de mal en peor. Habría luchas, había dificultades, había un caos en este mundo. Entonces la Biblia dice: no conforméis a este siglo. El siglo que nos tocó vivir, el siglo ahí quiere decir el tiempo que nos tocó vivir. No te conformes a ese tiempo. Aunque pueda parecer arcaico, aunque por alguna gente podamos ser mal vistos, dice: no conforméis a este siglo. Ahora dice: sino transformaos. Eso es una metamorfosis que el Señor va haciendo, un cambio que el Señor va obrando en nosotros cuando hemos conocido verdaderamente al Señor. Dice: transformados, ¿están ahí? Sí. Por medio, ahora miren cómo somos transformados. El entendimiento. Renovando, ¿qué cosa? El entendimiento. Hace algún tiempo hablamos de la necesidad de que el Hijo de Dios, el creyente, entregue la mente. Hay cristianos que no les gusta pensar, que le gusta emocionarse, pero no le gusta analizar, no le gusta razonar, no le gusta pensar. Pero, ¿cómo viene la transformación? Cuando el entendimiento, dice aquí la Biblia, es transformado, es renovado, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea que nuestros pensamientos, nuestro razonamiento debe estar puesto en las manos de Dios. Un cristiano debe ser alguien que analiza. Un cristiano debe ser alguien que reflexiona. Un cristiano debe ser alguien que piensa. Les conté aquel día que yo estaba hablando con un cristiano que yo quería mucho, pero no le gustaba pensar en la palabra de Dios cuando se trataba de que nos sentáramos a analizar los textos de la Biblia. No. Él no quiere, dice: no, eso me agota a mí mentalmente. Yo lo que quiero es emocionarme con Dios y mirar el cielo y sentirme que los pelos se me erizan. Y le dice: no, pero eso está maravilloso. Pero para usted evaluar eso, en primer lugar, tiene que pensar en la Biblia. Y entonces aquel día les hacía referencia al principal y más grande mandamiento, que incluye entregar la mente. ¿Se acuerdan de eso? Que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y le dije: bueno, tú sabes que en tu consagración lo que está faltando es que tú entregues tu mente, porque no te gusta pensar en las cosas de Dios, no te gusta pensar en la Escritura, no te gusta pensar en la palabra de Dios. Y tú puedes ser muy hijo de Dios, pero tú puedes ser una víctima del engaño satánico, del engaño mundano, porque tú no tienes la claridad suficiente en tu mente por no haber entregado esa mente al Señor. Tenemos que entregar la mente. Tenemos que entregar la mente también. Todo el corazón, las emociones. Entonces tiene que estar entregado totalmente. El cristianismo es la religión de la mente también, que piensa y analiza sus circunstancias. Así dice: para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo comprobamos la buena voluntad de Dios? Dice aquí: por nuestras emociones. ¿Sabe que usted puede ver en las películas, puede ver en documentales, puede ver la gente en la calle expresando, guíate por lo que estás sintiendo? Déjate llevar por el corazón. Eso no es de Dios. Porque tú sabes, dice la Biblia que desde que nosotros caímos en Adán, caímos en el pecado, nuestro corazón nos guía al mal, nos guía a lo que no está bien, nos guía a lo que no nos conviene, nos confunde en el camino. Entonces mejor es que nuestra mente piense y se renueve en la palabra de Dios. Usted analice, que aunque usted diga: ay, yo estoy sintiendo coger ese camino, pero cuando usted lo analiza a la luz de la palabra de Dios, dice: pero ese camino no es de Dios y no me conviene.
tenemos que ser gente que analiza para estar en la voluntad de Dios. Engañoso es el corazón, dice la Biblia. Entonces, dice aquí la Biblia, porque la voluntad de Dios nos permite hacer muchas cosas. Dice en este versículo, observa por favor el versículo 10. Dice, para que andéis. Lo otro que yo quiero resaltar en esta hora es que hay un andar cristiano. La gente también tiene mucho interés o tiene un énfasis en que un día ellos se entregaron a Dios, que ellos se convirtieron, que ellos conocieron al Señor. Y entonces dice, como yo me convertí, y yo he conocido al Señor, el Señor ha puesto su espíritu en mí y ya yo soy hijo de Dios, entonces yo vivo aferrado a esa conversión y mi andar no es tan importante, sino yo miro el pasado, no mi presente, que ya yo tuve esa experiencia con Dios. Pero dice aquí la Biblia que también la voluntad de Dios tiene que ver con nuestro andar, no solamente con aquella primera experiencia que nos hizo hijo de Dios. Y aquí mismo en Colosenses usted puede observar en el capítulo 2, mira cómo dice la Escritura, Colosenses capítulo 2 versículo 6, mire lo que dice la Biblia. Por tanto, ¿están ahí conmigo? Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor. Jesucristo. Ese recibir tiene que ver con el inicio. Tiene que ver con el comienzo. Tiene que ver con la conversión. Tiene que ver con el nuevo nacimiento, que es el milagro de empezar a ser cristiano. Ahora dice, qué maravilla que ustedes recibieron al Señor. Con eso es suficiente. No. Dice este versículo 6. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué cosa? Andad en Él. Y cómo una persona conoce al Señor. ¿Y qué pasa cuando alguien verdaderamente ha conocido a Dios? Una conversión auténtica pone en el corazón fuego. Una conversión auténtica crea una inclinación, crea un interés. Una conversión auténtica abre nuestros ojos para ver las realidades espirituales de Dios. Usted puede ver allí en el libro de Apocalipsis cuando se habla a la iglesia de Éfeso del primer amor. El primer amor, aquel cuando convertimos, queremos estar con Dios, queremos alabar a Dios, queremos estar entre los cristianos, queremos ir a la iglesia, queremos orar, queremos conocer las Escrituras. Eso es maravilloso. Ahora, cuando va pasando el tiempo y tú te acostumbras a alguna de esas cuestiones y esos beneficios que el cielo ha traído a tu vida, quizás aquel fuego se puede apagar en algún corazón. Y hay mucha gente que tuvieron interés en orar, en buscar a Dios, en estar con la familia de la fe, en estar en la iglesia. Y un día ese anhelo se apagó. Y ahora ya no tiene tanto deseo de estar con Dios. No tiene tanto deseo de la oración. No tiene tanto deseo de conocer la Escritura. Ya no llora y se emociona como antes frente a las cosas de Dios. Bueno, ¿qué pasa? Que tu andar no está en la voluntad de Dios. ¿Puede un cristiano estar fuera de la voluntad de Dios? Por supuesto que sí. Siendo auténtico cristiano, podemos desviarnos, podemos estar fuera. Entonces la Biblia nos recomienda aquí en Colosenses, vuelvo a leer en el versículo, la parte final del 9 y el 10 dice, conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis. Cuando nosotros estamos claros de cuál es la voluntad de Dios, tenemos un andar fervoroso, como dice capítulo 2, versículo 6. Como hemos recibido, nos mantenemos. Dios tiene la aspiración que usted, aquel fervor enorme que tenía con Dios, lo tenga hoy, y lo tenga mañana, y lo tenga el mes que viene, y lo tenga el año que viene, y siempre estemos emocionados, que nuestro andar se corresponda con lo que Dios ha hecho en nuestra alma. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y es agradable, y es perfecta. Es buena. No te vas a frustrar. O sea que a lo mejor la religión es algo que aburre a la gente, es algo que lo mete en una rutina. Pero ser cristiano
es algo, hermano, que usted vive en una constante experiencia, en una constante expectativa, en una emoción, en un interés por Dios. Ser cristiano es una experiencia emocionante. Ser cristiano es algo que trae gozo al corazón. Y dice aquí la Biblia habla de ese andar, dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Quiere decir que hay una actitud que se corresponde con ser cristiano. Por eso usa la expresión digno. Digno. ¿Se puede andar en la voluntad de Dios y tener una vida chapucera? No, porque hay una dignidad que le corresponde a usted y que me corresponde a mí como hijo de Dios al estar en su voluntad. Andar digno. El cristiano no puede tener vidas chapuceras. El cristiano tiene que tener vida digna del Señor. Y entonces, andar en la voluntad de Dios es un asunto de agradarle en algunas cosas. En todas. ¿Qué dice allí la Biblia? ¿Agradándole? Ah, mira esto que dice la Biblia. Agradándole en todo. Hace algún tiempo leí un libro que se llama Integridad Intelectual. Me llamó la atención. Integridad intelectual. Y entonces dice, hay cristianos que piensan que hay algunas cosas que tienen que ver con Dios y su relación y otras que no. Entonces, por ejemplo, entre las cosas que recuerdo de la introducción del libro, decía, hay cristianos que andan muy adecuados en el servicio cristiano, en una relación adecuada unos con otros. Ahora esos mismos cristianos van a hacer un juego de fútbol o algo. Y entonces allí le mete un traspié al otro, le da un piñazo, le da una patada, se faja con la gente y le grita. Y entonces dice el libro, y es como si en el culto es una cuestión de lo que tiene que ver con Dios, y cuando voy a jugar fútbol ya esto tiene que ver con Dios. Y es como que evaluar el mundo, hay cuestiones sociales, científicas, familiares, de vida privada, de administración del tiempo, como si dijéramos, esto no tiene que ver con Dios. La cuestión con Dios es la oración, ir al culto, tener cierto comportamiento en cierto lugar. Ya cuando me salgo de ahí, ya estoy fuera, ya estoy en otra perspectiva. Pero dice aquí la Biblia que nuestro agradar debe ser en todo. ¿Qué toca el cristianismo? El cristianismo toca todas las áreas de nuestra vida. Ser cristiano es estar tocado en todas las áreas. Ser cristiano es ser tocado en la vida familiar, en la vida laboral. Ser cristiano es en nuestro modo de pensar, ser tocado en nuestro modo de pensar. Ser cristiano es nuestra vida social. Ser cristiano es todo. Lo incluye todo. No hay ningún área donde usted dice, no, allá estoy vestido cristiano, aquí estoy vestido otra cosa. Porque es agradándole en todo. Tú has pensado, bueno, en esta voluntad de Dios, que tiene que ver con mi andar en la voluntad de Dios, hay aspectos que yo pudiera estar dejando fuera, agradarle en todo. ¿Cómo yo administro mi tiempo? Los dones que tengo, los estoy usando para Dios. O mi modo de hablar, o lo que escucho, o hacia dónde me dirijo en ocasiones, tiene que ver con todo. Y yo puedo pensar, bueno, Señor, ¿en qué área de ese todo yo pudiera no estar en la voluntad de Dios? Eso implica tu andar, mi andar, dice la Biblia. Y dice aquí la Biblia, llevando fruto en toda buena obra. Sabe que también como evangélicos estamos muy convencidos de que la salvación es por la gracia de Dios. Nadie de nosotros se nos va a ocurrir quizás decir, no, esto es por obras y es porque nosotros portemos bien, pues vamos a estar garantizados en el cielo. Sabemos que eso no es verdad. Gracias. Que por eso Cristo llevó una magna obra,
llevando su vida terrenal, muriendo en la cruz, resucitando y yendo al cielo, esa magna obra, esa grandísima obra, nos favorece para que nosotros no tengamos que obrar para ser salvos, sino que yo me abrazo de esa obra, de la que hizo Jesús, y por ella soy salvo. ¿Significa eso que las buenas obras deben ser desatendidas por un cristiano? No. ¿Qué dice aquí la Biblia? Llevando fruto en toda buena obra. Si bien no soy salvo por hacer buenas obras, soy salvo para buenas obras. Sí, Señor. Mire cómo dice la Biblia en Efesios capítulo 2. Mire qué lindo este pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya. Cuando dice hechura suya, de manera especial referido a ser hijo de Dios. Un hijo de Dios es una fabricación divina. La iglesia de Dios es una fabricación divina. La familia de Dios es algo debido a una obra espiritual milagrosa que ha hecho Dios. Por eso dice hechura suya. Dice, creados en Cristo Jesús. Por eso está hablando aquí de la vida nueva. Después de haber conocido al Señor y de ser hijo de Dios. ¿Estás allí conmigo? En Cristo Jesús. Ahora dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras. Para buenas obras. Para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que yo no llego a ser cristiano por lo bien que yo me porte. Pero una vez que soy cristiano, tengo un buen comportamiento, una buena acción. Un cristiano exhibe obras, exhibe fruto, y eso dice que tiene fe auténtica. Y eso dice que es cristiano verdaderamente. Entonces, hacer la voluntad de Dios implica andar también en esas obras que Dios preparó de antemano y que debe ser exhibida por nuestra vida cristiana. O sea, bueno, yo como cristiano ya yo sé que yo soy salvo. Pero ahora esa salvación se está evidenciando en unas obras. Porque dice la Biblia, si alguien dijera, yo tengo mucha fe, como hay gente, ¿verdad? Si usted sale por ahí, son más los que dicen, yo tengo 1 tonelada de fe, yo ando con un camión de fe, y después su vida nada tiene que ver con Dios, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué dice eso? Que no hay fe. Porque la Biblia dice que cuando hay una fe auténtica, hay obras. El resultado de una fe auténtica es que exhibe fruto, a una acción, una práctica. Hay algo que está pasando. Y la Biblia entonces nos enseña que debemos obrar para Dios. Bueno, yo estoy en la voluntad de Dios en mi obrar. O yo estoy paralizado en cuanto a mi obrar. Yo no estoy diciendo si eres cristiano o no. Yo estoy sobre la base de que eres cristiano. Ahora, eres cristiano, pero tu obra, tu fruto está diciendo a la gente, es cristiano. ¿Puede un cristiano dejar de haber manifestado las muchas obras que dicen que hay fe auténtica? Sin duda. Hay cristianos que dejaron de obrar como muestra de su fe, porque también su fe se debilita en la vida cristiana. Dice la Biblia aquí, llevando fruto en toda buena obra. Y entonces, amados, hablamos del andar, que es fruto de haber recibido al Señor, como leímos en Colosenses 2:6. Hay gente que tiene la conversión, llegar a ser cristiano, ese nuevo nacimiento, como el fin. No, dice alguna gente, no, ya yo soy cristiano. Eso está maravilloso. Qué lindo, cristiano. Pero convertirse es el principio. Ahora cuando nazca Nathan, Marisabel y yo vamos a decir, no, ya. Te lo sacamos de la barriga. Ya nació. Ya.
El Children's Family me va a mandar a buscar y dice, oye, ese muchacho está descuidado. Porque ¿qué necesita aparte de nacer? Cuidado. Crecer. Cuidado. Mire cómo dice la Biblia aquí en esta última parte del versículo 10, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Tú puedes ser cristiano, pero aparte de ser cristiano, tú necesitas crecer. Porque es lo normal. Donde hay un nacimiento correcto, adecuado, hay un crecimiento correcto, adecuado. Y nosotros podemos estar preguntándonos, yo estoy creciendo con Dios, el conocimiento de Dios, como dice la Biblia. Tú dices, yo soy cristiano. Un día estábamos hablando, y yo creo que aquí con algunos hermanos, y estábamos hablando de que si alguien nacía y entonces nace y pasaron 2 años, pues no camina ni habla, y pasan 10 años y toma leche nada más, no se come carne, no come vianda, y entonces todavía hay que llevarlo cargado, y es grandísimo así, andamos con él arriba, lo tenemos en un cochecito, 20 años, y nada más anda con el pomo de leche. Y la mamá entra así que no puede con él. Grande, nació, pero no camina, no come, no sabe valerse por sí mismo, no habla. ¿Qué decimos? Es un fenómeno. Hay problema. ¿Hay alguna malformación? Y entonces hay malformaciones físicas y hay malformaciones espirituales. Y es cuando somos cristianos, pero no estamos creciendo como Dios dice que debemos crecer. No estamos avanzando espiritualmente. Le dije en una ocasión de mi iglesia, de mi anterior iglesia, de una hermana que va muchos años en la iglesia. Muchísimos años en la iglesia. Y entonces, como ella interpretaba que es una cuestión de antigüedad en la iglesia, pues ella tiene que tener más privilegios y tiene que tener más acceso y tiene que hacer más cosas porque es un asunto, pensando ella, de antigüedad. Y entonces había gente que se convertía, pero estaba avanzando con Dios y estaba conociendo las Escrituras y estaba orando y estaba santificándose y estaba actuando en muchas cosas de la vida cristiana. Y entonces también Dios los empezaba a usar en ministerios en la iglesia. Entonces decía, oye, yo llevo 40 años aquí, ¿qué cosa es eso? ¿Cómo esa gente va a estar ahí? Y yo que llevo 40 años aquí en la iglesia no voy a estar involucrado en eso. Pero no es por antigüedad. Es por el crecimiento auténtico de la obra espiritual en tu corazón. Hay mucha gente que puede ser como esa persona que nació, pero lo trae en el coche con 30 años. Y no come más nada sino leche con 30 años. Y entonces, cuando nosotros vamos a avanzar en conocer más de la palabra de Dios? Porque mira, aquí está hablando del conocimiento, del crecimiento en el conocimiento. ¿Lo leíste allí? En el conocimiento de Dios. Ahí en los niños hay etapas de los por qué. ¿No es así? ¿Por qué? En la vida espiritual hay una analogía, hay una similitud tremenda en lo que acontece espiritualmente con lo que acontece físicamente. Entonces llegamos al Evangelio y decimos, ¿y por qué? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué la Biblia dice eso? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué Dios pide eso? ¿Por qué en la iglesia hacen eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, con 50 años preguntando ese por qué, ¿tiene sentido? Porque esa etapa de los por qué, hay un momento donde queda atrás. Bueno, qué lamentable en nuestra vida espiritual y cristiana, cuando ha pasado mucho tiempo y las mismas preguntas y los mismos cuestionamientos que quizás incluso le hicimos a Dios un día por nuestra falta de crecimiento espiritual, ha pasado mucho tiempo y todavía los hacemos. Hay una crisis y estamos fuera de la voluntad de Dios en ese sentido. Dios tiene la aspiración de que usted crezca en el conocimiento de la palabra de Dios.
Dios tiene la aspiración que usted crezca en la vida de oración. Dios tiene la aspiración de que usted crezca conociendo más doctrinas que el ABC del Evangelio. Dios tiene la aspiración de que usted pueda ser usado poderosamente. De que usted no solamente se admire mirando que gente es usada por Dios y gente se ha superado con Dios y usted se queda boquiabierto y diciendo, óigame cómo ha avanzado fulano, mengano, sino que usted dice, yo puedo ser parte de eso. Y usted empieza a ser usado también por Dios porque usted ha crecido. No solamente tiene antigüedad en el cristianismo, sino que usted tiene un crecimiento natural, un crecimiento correcto con Dios. La Biblia nos dice aquí que esa voluntad de Dios tiene que ver, esa voluntad de Dios perfecta, agradable, buena para nosotros, que el apóstol oraba por la iglesia de Colosa y que nosotros debemos orar unos por otros, que digamos, Señor, que podamos crecer, que podamos decir como el apóstol Pablo, Señor, que andemos en la vida cristiana como es digno. Y también que digamos, dice el versículo, agradándole en todo. Y digamos, llevando fruto en toda buena obra. Que mi vida haya crecido tanto con Dios y esté tanto en la voluntad de Dios que ya el Señor está tocando todas las áreas de mi vida. Creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Bueno, en estos últimos días nosotros vamos a preguntarnos, bueno, ¿qué verdad espiritual el Señor incorporó a nuestra alma? ¿Qué nueva enseñanza de la palabra de Dios el Señor ha ido incorporando? También, ¿qué nueva experiencia espiritual el Señor me está dando? ¿Cuántos saben que el Señor quiere darle nuevas experiencias y nuevo conocimiento de su palabra? Dios quiere hacerlo. Dios puede hacerlo. El Señor aspira a que nosotros involucremos en esto. Tú sabes que eso trae un fortalecimiento. Un fortalecimiento. La voluntad de Dios también es estar muy fortalecido. Mira cómo dice este versículo 11. Fortalecidos, ¿qué dice? Con todo poder. Yo estoy seguro que nosotros queremos ser fortalecidos. A la gente le gusta estar fortalecido con Dios, ¿no es verdad? Fortalecido. Ahora, alguno quizás se salta de estar en la voluntad de Dios con un andar, agradándole en todo, exhibiendo esa obra, esas muchas obras, ese fruto de obras y creciendo. ¿Cómo nosotros vamos a fortalecer en Dios? Nosotros queremos ver manifestaciones del poder de Dios. Nosotros queremos ver manifestaciones del poder de Dios. Yo oigo a los hermanos hablando. Yo les escucho hablando. Hermanos que no tenemos hoy en esta tarde, también yo sé que quieren ser usados, quieren ver maravillas de parte de Dios. Pero ¿cómo va a acontecer ese actuar divino auténtico? Si nosotros andamos en su voluntad, creciendo. Estamos en un tiempo complejo. Satanás está actuando como nunca antes. Él sabe que el tiempo se ha cortado para él. Satanás sabe. Satanás es el gran imitador de la obra de Dios. ¿Tú sabes? Bueno, ahí tienen a Moisés. Con el faraón y el acompañamiento de brujero que tenía faraón. Hicieron la misma obra imitaron la obra que había hecho Dios. Si nosotros no estamos en la voluntad de Dios y acontecen cosas milagrosas, a veces podemos tener dudas. ¿Será auténtico de Dios? Porque yo estaba tan lejos de Dios. Entonces, ¿tú sabes cómo vamos a estar con paz? Y vamos a decir, no, yo estaba en tal sintonía con Dios. Yo estaba en tal armonía con el cielo que yo podía ser un instrumento. Que podía haber un fluir de Dios a través mío. Yo no me extraño de que haya ese fluir de Dios. Porque yo estaba conectado con Él y creciendo con Él. Pero si estamos lejos, si estamos fuera de la voluntad de Dios, lo que implica todo esto, y pasan cosas, nosotros mismos vamos a sospechar. Hay gente que también se ha confundido de que
cree que se puede ser un instrumento de honra, como dice la Biblia, un instrumento de honra para Dios, teniendo la vida chapucera de la que hablamos ahorita? Bueno, ya aprendimos que hasta el diablo es instrumento de Dios, pero el diablo es instrumento de deshonra. Dios usa al diablo, pero no vamos a convertirnos en diablo porque el diablo tiene un final pésimo. Queremos como hijos de Dios ser instrumentos de honra y ser usados en el poder de Dios para los propósitos lindos y buenos que Dios tiene. Para eso es necesario estar en la voluntad de Dios, agradar a Dios en todo. Amén. Y Dios va a glorificarse en tu vida. Mira, amado, tú sabes que cuando nosotros estamos en sintonía con Dios y creciendo como debe ser y en la voluntad de Dios que hemos venido hablando, que implica todo esto, no necesitamos forzar que acontezca algo. A veces la sola presencia de un hijo de Dios que se llena del Espíritu Santo constituye un canal para que Dios haga cosas que usted no tiene ni en mente, que usted no sabía que Dios lo podía hacer, o que usted a lo mejor ni se entera que Dios las hace, porque tú te conviertes en un canal habilitado para Dios. Nosotros queremos que Dios encamine cosas. Dios puede encaminar las cosas mejor que como tú la estás pensando, como tú la estás soñando. A veces nosotros decimos al Señor en nuestra oración: Señor, hazlo de esta manera, métete por esta esquina, dobla a la derecha, habla con fulanito, convéncelo, Señor, cambia esa circunstancia. Pero cuando nosotros estamos con Dios plenamente en su voluntad, preocupados por lo que a Dios le interesa, entonces el cielo se interesa en muchas cosas de nosotros. Y Él se mete y Él actúa y encamina cosas. Vamos a hacer una oración. Señor, ayúdame a estar en tu voluntad. Yo quiero que tú me des un discernimiento, porque esta expresión aquí que dice, esta expresión que dice en el versículo 9, conocimiento según en toda sabiduría. ¿Tú sabes qué es sabiduría? La práctica de la vida. Y dice inteligencia espiritual. ¿Tú sabes qué es? El discernimiento. ¿Cuánto queremos esas cosas de Dios? Vamos a hacer una oración. Señor, yo quisiera que tú me ayudes a yo estar en esa voluntad, a que tú puedas agradarte, a que tú puedas satisfacerte, a que el cielo tenga una sonrisa conmigo, y entonces el Señor pueda manifestarse como Él quiere. Él lo va a hacer mejor que como tú y yo pensamos. Vamos a hacer una oración. Señor, qué bueno es estar pensando en tu palabra. Es bueno darnos cuenta, verificar, recordar otra vez que tu voluntad es agradable, es perfecta, es buena, que tu voluntad es mejor que la nuestra, que tu voluntad trae más gozo, más satisfacción que lo que pueda producir lo que aparentemente pensamos que es lo mejor. Señor, ayúdanos a tener confianza en tu voluntad, a tener confianza en tus decisiones, a tener confianza en lo que tú puedes hacer. Y que, Señor, nosotros, como pedía el apóstol Pablo para la iglesia de Colosa, pedimos también para nosotros que tú escuches nuestra oración para nosotros estar en tu voluntad, que es buena, y que podamos andar como es digno de tu llamamiento, como es digno de lo que tú pides, que podamos crecer. Quizás, Señor, nos hemos despreocupado de la necesidad del crecimiento espiritual, del crecimiento en el conocimiento tuyo. También, Señor, de exhibir una vida cristiana que es fruto auténtico de la obra tuya. Glorifica tu nombre en esta hora. Pedimos, Señor, que tú inquietes nuestros corazones, que tú nos inquietes, que tú pongas carga en los corazones, que tú pongas inquietud para nosotros avanzar contigo. Que si hemos descuidado crecer, que si hemos descuidado, Señor, estar en esa voluntad, preocuparnos, inquietarnos por cuál es el camino en el que estamos andando, aunque ya seamos hijos tuyos. Señor, pedimos que esta iglesia crezca.
Si hay crecimiento espiritual, habrá crecimiento también numérico. Ayúdanos a hacer una iglesia que crece integralmente. Sana a algún enfermo. Obra milagrosamente sanando a los enfermos. Reprende toda acción de las tinieblas que obstaculiza tu plan, tu proyecto en las almas. Ilumina nuestros ojos. Trae sosiego a alguien, Señor, que está atribulado en esta hora. Pedimos, Señor, que mañana, pasado mañana, la semana que viene, tu palabra sea un eco sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, provocando transformación espiritual para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.